Muy bien, 38 minutos pasaron de las 20 en toda la República Argentina. Seguimos aquí en vivo cuando el río suena por Radio Costa 88.1. Ya tenemos nuestro primer invitado aquí en el piso. Milei anunció la incorporación de Entre Ríos a la hidrovía mediante el dragado de nuevos tramos en el río Paraná. Lo anunció este sábado aquí en la ciudad junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La incorporación de esa provincia al sistema de la hidrovía mediante el dragado entre los tramos Bravo y Iguazú del río Paraná. El gobierno nacional y provincial ven la obra como una oportunidad para el desarrollo de nuevos puertos y una mejora de la competitividad de la provincia. Sin embargo, ambientalistas y organizaciones como el MST, la Red Ecosocialista de Entre Ríos, el Nodo Brote Nativo, advirtieron sobre el impacto ambiental que puede tener esto sobre la biodiversidad y el ecosistema. Y para hablar de esto lo tenemos a Enzo Culazo-Orue, abogado especializado en Derecho Ambiental. Enzo, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Enzo, ¿qué nos puedes explicar de la hidrovía y qué obras se deberían llevar a cabo para posibilitar su funcionamiento? Bien, en primer lugar, si bien está bien hablar de hidrovía porque Ajá. es la palabra más utilizada, Sí. hidrovía no existe, sino Ajá. que es la sociedad anónima que tiene la concesión para el manejo, dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del río Paraná y que fue a la que se le otorgó la concesión en los años 90, en esta primera oleada de privatizaciones que conocimos, y que nunca tuvo solución de continuidad. Digamos, esa empresa sigue después de 30 años. Yandenul es una subsidiaria que se creó, Hidrovía Sociedad Anónima, y que continúa con el manejo del dragado y señalización. Y bueno, entonces la vía navegable del río Paraná es el lugar por donde históricamente los países del sur global hemos importado y exportado mercaderías al mundo. Recordemos que cerca del 80% de lo que Argentina produce circula por esta vía navegable y se dice que aproximadamente un tercio de la proteína a nivel mundial pasa por esta cuenca, ¿no? Pensemos la importancia estratégica que tiene. Entonces, no solo es una vía de desarrollo económico y productivo, sino que también es el lugar donde vive gran parte de la población argentina. Vivimos a las costas de este gran río y de los grandes ríos de Argentina, de los cuales la mayoría pasa por nuestra provincia. Entonces también son fuente de trabajo, son fuente de alimento para gran parte de la población. Sí. Y principalmente son fuente de agua potable. Entonces, cuando hablamos del río Paraná, estamos hablando de un sinnúmero de temas que se cruzan y que hacen a nuestra calidad de vida, porque indefectiblemente agua tomamos todos los días y es un elemento esencial para el desarrollo de nuestras sociedades. Y venimos viendo que el río Paraná atraviesa una de sus sequías más prolongadas en la historia, desde que hay registro. Bueno, en el 2020 tuvimos la bajante histórica, que llegamos a ver los bancos de arena enfrente de Paraná, pero esa sequía, esa crisis hídrica aún no ha terminado y continúa. Si nosotros vemos el hidrómetro en el histórico de cómo ha ido subiendo y bajando, el río no logra recuperar su altura necesaria para que, por ejemplo, el ciclo de los peces se logre terminar. El río tiene que estar por lo menos durante 5 o 6 meses en un determinado momento del año arriba de los 4 metros para inundar todo el valle de inundación, a lo que se le llama el delta del Paraná, las islas y los humedales, que son el lugar a donde los peces se reproducen. Entonces ya hace 6 años que el ciclo de los peces no logra completarse. Por tanto estamos pescando peces que nacieron hace 10 años por lo menos, pero esos peces todavía no lograron desovar y traer sus crías. Entonces vamos viendo cómo se concatenan temas, como por ejemplo la vida hitícola, y que hacen directamente al manejo que está teniendo la cuenca, que no solo impacta en cuanto al número de hectáreas deforestadas a lo largo de todo el Paraná Alto, el Paraná Medio, y nuestra región también es una de las zonas más deforestadas del mundo, recordemos, la Amazonía junto con la cuenca del Paraguay-Paraná, sino que también la calidad del agua que tenemos es mucho más baja, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el río Paraná como un vertedero. La gran mayoría de las ciudades que están en la costa del Paraná no tienen tratamiento de efluentes, como tampoco lo tienen las empresas. Entonces no solo estamos vertiendo efluentes cloacales, sino también industriales. Y esto no solo que lo vimos en la bajante por la cantidad de caños que asomaban hacia el Paraná, sobre todo desde Puerto San Martín hacia abajo, en el Gran Rosario,
sino que a la vez hay demandas judiciales para que empresas, por ejemplo, productoras de agroquímicos, dejen de verter eso al río, o petroquímicas dejen de verter al río. Y esto realmente es preocupante porque con un río tan bajo, que estén pensando en profundizar y abrir más canales de navegación, quiere decir que va a haber menos agua disponible y la calidad del agua se va a empeorar, pero también estas islas y humedales, el delta del Paraná, que son ecosistemas asociados a la cuenca, dependen de la cantidad de agua que tenga para su subsistencia. Recordemos que este humedal, el delta del Paraná, es uno de los humedales que se mantiene vivos más grandes del mundo. No solo es la desembocadura del río Paraná. Si lo vemos estratégicamente en el mapa, el delta es uno de los pocos lugares que queda verdes todavía en todo el gran territorio que ha sido deforestado. Entonces nos brinda servicios ambientales o cumple funciones ecosistémicas como regular el clima, purificar el agua previo a que ese agua se infiltre hacia los acuíferos, también purificar el aire, es reservorio de la biodiversidad. Pensemos que ahí puede haber plantas que tengan la cura de alguna enfermedad y que todavía esa planta quizás no la conocemos porque no está realmente estudiado este ecosistema, y ya estamos corriendo riesgo de que se pierdan un montón de esos recursos. No solo porque este ecosistema viene siendo incendiado en reiteradas ocasiones junto con la sequía, porque eso habilita que el ecosistema esté seco, sino que a la vez en el delta del Paraná hay innumerables kilómetros de terraplenes que no solo son ilegales porque eso es un área natural protegida, sino que nuestra Constitución de Entre Ríos, en el artículo 85, cuando se reformó en el año 2008, expresamente trajo la Ley de Libertad de los Ríos a la Constitución, se constitucionalizó en un proceso casi único en el mundo, porque ¿qué hizo Entre Ríos? Le reconoció a los ríos el derecho a su libre fluir y a los ecosistemas asociados, las islas y los humedales, su derecho a su libre desarrollo, ¿no? Entonces, prohíbe cualquier obra de infraestructura a gran escala que de alguna manera pueda alterar o modificar esta libertad de las aguas y este libre desarrollo de estos ecosistemas asociados. Entonces, es realmente complejo hablar de este tema y no es algo que lo podemos hablar así nomás, y sobre todo teniendo el paraguas del cambio climático, donde estamos entrando en una fase de periodos climáticos donde la imprevisibilidad es la norma. Entonces, hacer estudios de impacto ambiental que sean acumulativos, que sean estratégicos y que cumplan los estándares de democracia ambiental, como hoy lo plantea el Acuerdo de Escazú. Recordemos que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación ciudadana, que tiene jerarquía superior a todas nuestras leyes. Por tanto, informa a todo el sistema de política ambiental nacional. Todas las provincias tienen que cumplir ese estándar porque el Estado argentino se comprometió en ese acuerdo. Y ese acuerdo que dice que la participación del público tiene que posibilitarse desde las etapas iniciales de la formulación de los proyectos. Es decir, nosotros tendríamos que estar participando ya en la formulación de los pliegos. ¿Por qué? Porque bien dijo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que es no solo antieconómico, sino irrazonable lanzar una licitación sin previamente hacer el estudio de impacto ambiental. Porque puede que el estudio de impacto ambiental te diga, no lleves a tal profundidad el río, porque eso repercutiría en el agua potable a la cual acceden la población. Entonces, hacer estos anuncios como hizo el presidente el fin de semana pasado, que evidentemente está en una línea de campaña política, y que es más, lo está revisando la justicia electoral, si eso no violó la normativa, realmente está totalmente desprovisto de lo que tendría que pensarse con una magnitud del río en la situación actual, que es un cambio climático, que es un río del cual la población depende para el acceso al agua potable y que en nuestra provincia el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Enzo, quería preguntarte por qué durante el anuncio se especificó que sería el sector privado y no el Estado el que desarrolle los puertos y el que desarrolle todo esto, ¿no? Quería preguntarte quiénes van a ser los principales beneficiarios en esto, porque si se le va a otorgar al sector privado, digamos, ¿a qué rédito sacaríamos, por ejemplo, bueno, por un lado la provincia y por otro lado los ciudadanos? O sea, ya escuchamos la parte negativa de lo que tiene que ver con el impacto ambiental. ¿Cuál sería el beneficio? Bien, no tenemos bien claro cuáles son los puertos que están en estos tramos que se quieren habilitar. No sabemos cuáles son los puertos. Lo que sí sabemos es que estos tramos dirigen directamente a Nueva Palmira, que son los puertos de Uruguay, y donde sabemos realmente que gran parte de lo que se produce por ahí se evaden fiscalmente, ¿no? Las mismas empresas que
acá tienen sus pools de siembra, tienen sus puertos en Uruguay, que tiene un régimen fiscal distinto al de Argentina y que no termina pasando por las aduanas argentinas, ¿no? Entonces, algo que se produce en territorio argentino no se factura o no se debita impositivamente en nuestro territorio. Eso, primera parte. Y después hay un correlato directo con lo que pasó en los 3 días de quita de retenciones. ¿Quiénes fueron las empresas beneficiadas con esa quita de retenciones? ¿Fue el pequeño y mediano productor que está poniendo el lomo de sol a sol y que está sacando al país adelante? ¿O son las grandes agroexportadoras que tienen esta información privilegiada y que pueden beneficiarse a millones y millones de dólares por una quita de retenciones? En definitiva, eso es el debate central de nuestro federalismo de concertación. ¿Cómo decidimos las cosas? ¿Se deciden desde el poder central de la nación o lo que se produce en cada provincia tiene que decidirse también de manera concertada con el poder central? Claro, bueno, en consonancia con esto que vos planteás, está quienes aseguran que esto mejoraría la actividad portuaria, pero, como vos bien decís, también esto también podría permitir que se evadan ciertos controles y no se sabe qué podría transportarse por estas vías navegables. ¿Qué pensás al respecto? Sí, una de las preocupaciones era que se podía transportar droga. Eso era en los comentarios que se leían, por ejemplo, en las noticias del fin de semana. Bien, yo no voy a afirmar algo que más o menos es de público conocimiento. Hay muy poco control sobre los puertos, qué entra y qué sale. Desde la dictadura del 76, que hay una arquitectura jurídica que privatiza los puertos, que le permite a las provincias privatizarlos, y donde el Estado se retira de esos lugares y deja de ejercer el control sobre qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no? Y todo sucede vía una declaración jurada, ¿no? Entonces, como que las propias empresas controlan, y es más, en los puertos hay seguridad privada, ahí no está la prefectura, son la seguridad de las propias empresas las que están ahí adentro, son verdaderas zonas francas y enclaves neocoloniales a donde sucede, bueno, un montón de, no solo de evasión fiscal, sino de tráficos. Y eso nos tiene en el correlato de qué es lo que sucede, por ejemplo, en el Gran Rosario o en los grandes centros poblados, a donde los índices de consumo de estas sustancias están totalmente descontrolados y donde nuestra población realmente no está viendo un derrame de esa riqueza, ¿no? Como siempre se dice, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, frente a nuestros ojos fluye la riqueza y seguimos manteniendo un índice de desnutrición y malnutrición infantil en la población argentina que es del más alarmante de nuestra región. Entonces, si producimos alimento para 10 veces nuestra población, ¿a dónde se va ese alimento? Porque no está llegando al plato de las y los argentinos. Bien, bueno Enzo, la verdad muy clarito en los conceptos, nos has dado un panorama muy importante de lo que es el tema de esto, de lo que anunció el presidente de la Nación el día sábado, así que bueno, agradecerte. Gracias a ustedes por la posibilidad de traer esto, que son temas complejos, pero que en definitiva saber que todos los días tomamos agua y que todos los días dependemos de ese río nos conecta con estos temas complejos. Sí, más que nada porque por ahí uno escucha los anuncios y no entiende muchas cosas, o sea, uno, claro. Bueno, por ahí puedes leer, bueno, sí, va a traer riqueza a la provincia o bueno, el desarrollo de los puertos, pero también hay otro lado que está bueno saberlo y conocerlo. Sin duda, que nos cuente el gobernador cuáles son los puertos entrerrianos que van a ser beneficiados con estas vías navegables y qué tipo de producción hay en esos territorios, ¿no? Esto quizás nos daría más certeza y no tendría solo la lectura de un presidente que parece que si no lee algo que otra persona le escribe, no puede decir nada porque realmente no conoce el territorio. Muy bien, Enzo, muchas gracias por estar acá, Gracias por haber venido. Gracias, un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas Ahí está, gracias. Enzo Gulazo Orue, abogado especializado en Derecho Ambiental con nosotros. Bueno, vamos a un poquito de música, y ya venimos rápido.